Aquí es donde me quedo quieto para que la historia se vea bien. Ahí está. Bueno, listos para esta palabra para este día. Bueno, vamos a dar gracias a los que estamos aquí, y los que están en la transmisión, vamos a levantar nuestras manos, vamos a dar gracias a nuestro Padre. Padre, gracias por esta semana llena de bendiciones, una semana donde vamos avanzando en todas las áreas, y todo gracias a ti, Señor, de tu palabra. Sin más que decir, yo te pido espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en tu palabra. Sí, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Con fe, con seguridad lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero comenzar una serie que se llama La justicia que es por la fe. Como siempre no sabe uno cuánto va a durar en el tema. Lo anticipé hace 2 meses. Si ustedes vieron en YouTube, ahí hay un tema que se llama justificación y redención, que es el único que he hecho con voz en off, o sea, como un podcast, solamente el audio, y se ve así los versículos de un programa que se llama Eastward, se están viendo en pantalla, y ahí dije que tenía material para enseñar bastante. Y hoy vamos a comenzar una serie sobre eso. Esta semana teníamos una reunión con nuestro equipo élite y platicaba que, incluso con mi amigo Alfonso, por aquí anda también, platicábamos que realmente nuestro enfoque es muy básico. No es, realmente no es que uno busque revelaciones así como profundas o complicadas. A ver, no sé si me escuchan ahí. No me había puesto el micrófono. Ahí me escuchan, espero escucharme. Eh, Decía que estamos platicando con nuestro equipo élite que nosotros somos muy básicos, o sea, en el nuevo pacto, básicos entre comillas, porque nos quedamos en las verdades del nuevo pacto. No es que uno busca revelaciones nuevas. A veces lo que hace el Espíritu es que te muestra cosas, pero no hay un afán de buscar algo nuevo, como a veces se trata en ciertos grupos donde quieres sacar algo nuevo para impresionar, como un espíritu de Grecia. No es la idea. Entonces, una de las cosas que debe hacer el creyente es con humildad, como la primera vez, así con esa actitud, como la primera vez, decir, voy a aprender como si fuera una hoja en blanco, como un niño instruible, voy a aprender, así con esa actitud. Así que te invito que estés con esa actitud, así como hasta sorprendido, voy a aprender las cosas fundamentales. Y vamos a entrar en este tema que se llama la justicia que es por la fe. Hoy es la parte 1. Y claro, aclaro que voy a ser muy básico muchas veces, pero básico entre comillas, porque el hecho que nosotros fuimos declarados justos ante el Padre no es una cosa menor, porque le costó al Señor su sangre y le costó sufrir en el infierno 3 días, y este sacrificio nos colocó a nosotros como la misma justicia de Dios. No es cosa menor, es como para quedarnos allí. Está como un dicho que he mencionado. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que Dios es nuestro Abba, es nuestro papi, pero todavía hay gente que todavía no se lo cree, o a veces nuestra mente todavía lucha con eso. Por eso la importancia de ser consistente y repetir las mismas cosas. Otro dicho que he mencionado es, todavía batallas para creer que lo que tú digas será hecho. Y hay gente que quiere nuevas revelaciones. Entonces, ¿para qué? Si lo más importante es vivir por fe. En los últimos domingos enfaticé este versículo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, o diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y dice, y nada será imposible. Sería bueno que tomaras un versículo por mes para meditar. Ese es mi versículo que he estado meditando, y aunque estoy enseñando otras cosas. Mateo 17:20 lo estoy meditando, me viene a la memoria constantemente. Este es un tema así, la justicia que es por la fe es un tema así que tú tal vez piensas que lo dominas, pero vamos a entrarle con la mejor actitud. Antes de ver las cosas más básicas, quiero invitarte a Isaías capítulo 32. Isaías 32, en el versículo 16, dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz. Recuerda lo que la palabra dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. El efecto de la justicia, ¿cuáles son los beneficios de entender esta revelación de que somos la justicia de Dios? El efecto de la justicia será paz, te da paz. Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Pero nótese lo que dice, la labor de la justicia, la labor de la justicia. Habla de un campo fértil y habla de alguien que está laborando en ese campo fértil y le llama la justicia. Ahora, esa palabra justicia aplica también a una persona que es Jesús. Por ejemplo, como dice Salmos 85, la justicia y la paz. A ver, Salmos 85, no pierdas Salmos 85. Salmos 85, 10 dice, la justicia y la paz se besaron. Y ahí está hablando en revelación de Cristo y el Espíritu Santo. Cristo es la justicia, es nuestra justicia. De acuerdo también a 1 Corintios 1. Si vamos ahí, 1 Corintios 1, en el versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, justicia, santificación y redención. Es decir, Cristo es nuestra justicia. Ahora, con esto en mente dice, mira, el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y luego habla de un campo fértil donde mora la justicia. Entonces, Cristo es la justicia. Habla de una persona, pero Jesús es la palabra. Es decir, Jesús toma el aspecto de aquella palabra que escuchamos. Por ejemplo, Jesús es también el sanador. Pero si nosotros escuchamos la palabra de justicia, entonces Jesús es la justicia. Y luego habla de un campo fértil. Ese campo fértil es nuestra alma. Y dice que Él va a estar laborando ahí. Escucha esto, dice, y la labor de la justicia. Es decir, habla de como cuando antes tomaban el arado. Hoy se usan los tractores, ¿no? Pero tomaban el arado y va ahí el agricultor. Jesús es ese agricultor, habla que Él está, dice, la labor de la justicia. Jesús es la justicia. Y está laborando en tu campo fértil. Y entonces va a empezar a barrenar, a voltear la tierra en tu alma y empieza a arar tu tierra y va a quedarse laborando allí. A esto le llamo yo el cambio sin esfuerzo, donde tú no haces esfuerzos humanos en el sentido de que tengo que ganarme algo, sino que tu esfuerzo es oír la palabra y Jesús en forma de justicia, escucha eso, va a estar laborando automáticamente en ti al escuchar la palabra. Dice ahí, la labor de la justicia. Yo lo veo así como un agricultor, así se remanga su camisa larga, está sudando ahí, chambeando con tu alma. Así lo veo yo. Y dice que mora allí y va a provocar estos efectos. Escucha, los efectos es paz, reposo
y seguridad para siempre. Eso es lo que nos da esta revelación de la justicia de Dios. Te da paz, o sea, tú sabes que puedes entrar ante el Padre y el Padre no te va a rechazar. ¿Por qué? Porque eres la justicia de Dios. Te da reposo, te da seguridad cuando tú te encaras con el diablo, no te puede condenar, te da seguridad, no titubeas cuando hablas. Esto se debe a que entiendes justicia. Pero no solamente es que ya lo entendiste una vez, sino Jesús quiere seguir laborando en esta área de nuestra vida para operar como el Señor quiere que operemos. Que vivamos una vida en abundancia en este planeta Tierra. Porque de hecho Romanos 5:17 dice, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahorita lo vamos a ver. Así que es clave. La justicia también es una armadura. La Biblia habla sobre todo, tomad el escudo de la fe, pero anteriormente decía, y la coraza de la justicia. Es determinante tener revelación de la justicia. Ahora, otro pasaje sobre esto antes de entrar en ciertos puntos. Ve a Isaías 45:13. Dice, yo lo desperté en justicia. Yo lo desperté en justicia. O sea, habla que la revelación de la justicia nos despierta a lo mejor del reino de Dios. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Esa parte me gusta mucho. Es parte de la serie El cambio sin esfuerzo que he hablado. Dice, yo enderezaré todos sus caminos. O sea, si hay áreas en tu vida que tienes que corregir, este agricultor Jesús en forma de justicia va a enderezar todos nuestros caminos. ¿Alguien lo cree? Escucha, voy a repetir. Este agricultor Jesús, conforme al contexto que vengo dando, va a enderezar todos nuestros caminos. Es decir, dice Proverbios 23:7, como el hombre piensa, así es él. En el momento que tú piensas constantemente y en tu subconsciente que eres justo, te vas a comportar como justo. Como he hablado, la clave no es atacar los frutos, sino atacar la raíz. Tú atacas la raíz del pecado, que es la ley de Moisés, la quitas, te estableces en la gracia, y entonces van a existir efectos de esto. Uno de estos es que se van a enderezar todos tus caminos. Dice el Señor, yo lo desperté en justicia. Está hablando de Ciro ahí, pero esto aplica para nosotros. Yo lo desperté en justicia. O sea, el Señor te va a despertar con esta revelación de que, óyeme, soy la justicia de Dios. Qué bonito tener esa actitud de un niño otra vez, aunque lo has escuchado muchas veces, pero eso es, dice aquí que el efecto es reposo. A ver, diga conmigo, yo soy la justicia de Dios, dígalo. Yo soy la justicia de Dios. ¿Cuál es el efecto en ti? Es reposo. No hay condenación en tu vida. Es seguridad. Nada de que esta enfermedad me va a pegar a mí. No, no. La justicia, de hecho, es clave para manifestar la herencia que Dios nos dio. Es clave. Lo voy a mencionar. Esto va a ser parte de la serie, pero podemos adelantarnos. Ve a Romanos 4:13, que es este pasaje que, si tú eres un escudriñador de la Biblia, yo tengo un tema que di hace 1 año y medio que se llama Aún lo estoy analizando. Aún lo estoy analizando. Y todo está basado en Romanos 4:13. No lo he enseñado tampoco esto a detalle. Pero dice, porque no por la ley, escucha esto, porque no por la ley, hasta me acomodé ya porque esto está muy bueno. Porque no por la ley, aclara Pablito, y no es Pablito Ruiz, es el de la Biblia. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería el heredero del mundo, dice. El heredero de una casa o de qué dice, del mundo. Pastor, pero eso es para Abraham. No dice a Abraham o a su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham, ¿sí o no? Porque somos de Cristo. Si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano, con esto, ¿para qué quieres más nuevas revelaciones? Domina esto primero, vívelo. Esto es poderoso.
No por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa que sería el poseedor del mundo. Luego dice, sino por la justicia de la fe. Ese es el tema, ¿no? Nuestro tema se llama la justicia que es por la fe. Esta es la parte número 1, episodio número 1. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Es decir, está hablando aquí que la justicia que es por la fe te hace heredero. O sea, te hace calificar para la herencia, ¿ves? Ese tema de la justicia que es por la fe, o sea, es determinante en nuestras vidas. Voy a colocar aquí la música. En todas las áreas, pero el enfoque que estamos viendo aquí dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Es decir, cuando alguien está luchando con el pecado, está luchando con circunstancias, lo que te hace vencer estas situaciones no es atacar los frutos de ayunar y de encerrarse en un cuartito. No, porque hay raíces que son la ley de Moisés y todo lo que nos enseñaron incorrectamente. Pero cuando uno entiende que es justo, la revelación de la justicia, cuando lo piensas profundamente como el hombre piensa, así es. O sea, he hablado de este ejemplo, lo puso Creflo Dollar, este ejemplo, un maestro de fe. Y él platicaba, ¿te acuerdas esta situación que él platicaba? De un chavo que era adicto a las drogas. Y dice que, la historia es larga, ¿no? Pero dice que le dijo, está bien, dice el chavo, ya he intentado todo, he tratado de hacer varias cosas, pero dijo, para mí, lo que tienes que hacer, lo que es clave en tu vida, es que cada vez que vas a pecar o te sientes tentado a pecar, declara, yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Y dice que lo empezó a hacer. Y hubo un momento donde iba a fumar otra vez droga y dijo, hey, un momento, yo soy la justicia de Dios. Pero cuando se sentía tentado, él decía, yo soy la justicia de Dios, y se empezó a crear una conciencia. Debes tener una conciencia de que eres la justicia de Dios. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. ¡Qué promesa tan maravillosa! O sea, tienes que descansar en que Jesús, la palabra que escuchas, no es automático. Tienes que escuchar la palabra. Pero la palabra que escuchas va a renovar tu mente y va a enderezar todos tus caminos. Tic, 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 tic. El área financiera la va a enderezar. El área donde luchas contra el pecado, el área familiar, dice, yo enderezaré todos sus caminos, pero dice, lo desperté en justicia. Esa revelación de justicia lo despertó. Y eso es clave. Es muy básico lo que vamos a hablar. Ahora, en esta enseñanza solamente nos vamos a enfocar a hablar la definición de lo que es justicia, etimológicamente y con la palabra. O sea, ¿qué es justicia? A veces cuando voy a ver las definiciones, digo, no me gusta que se haga tedioso. Sabes que a veces soy medio payaso y chistoso. Porque vamos al hebreo y te vas al hebreo. ¿Qué es justicia? Es el hebreo tzedek, con T al principio, tzedek. Y en el griego es dikaio. Que resumiendo todas las definiciones, etimológicamente significa ser declarado justo. Eso es justicia, o sea, justicia no es de que, señor justicia, o no sé, un policía, o es un juez. Para dar varios matices, hay veces que sí es cierto. Por ejemplo, la palabra justicia puede aludir a las leyes del reino. Por ejemplo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Puede aludir a los principios del reino. O sea, cuando tú entras en un nuevo país, tienes que conocer la justicia de ese país, es decir, las leyes de ese reino. Por ejemplo, cuando el salmista dijo, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No aplica ahí al tema que estoy hablando. Porque el tema que estoy hablando se refiere a lo que Pablo le llamó justicia de Dios, que es el nuevo pacto. Te estoy dando matices a la gente que le gusta estudiar. Porque yo sí he visto justo desamparado y sí he visto justo que su simiente mendigue pan.
sea, sí he visto hijos de Dios mendigando. Oye, tú quieres, vete a cualquier crucero y ahí están los de Cristo Vive y nacieron de nuevo y están mendigando. Entonces no aplica no he visto justo desamparado. Justo ahí no se refiere en el antiguo pacto. Allí no se refiere a justo a alguien que fue declarado justo legalmente, sino se refiere a alguien que practica los principios del reino. Alguien que practica los principios del reino no va a ser desamparado. O sea, estamos hablando, principios del reino es caminar por fe. Lo que Pablo le llamó en Romanos 3:27, la ley de la fe. Es una ley del reino, la ley del amor, ley de diezmo y ofrenda, que no son leyes que guarda uno para ser justo, sino son principios eternos para manifestar abundancia, que es diferente, es muy diferente. Entonces, una vez aclarado a qué justicia no me refiero al hecho de estar practicando cosas, me estoy refiriendo a un estado legal. Justo en el nuevo pacto es, según a los Corintios 5:21, vamos ahí, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia de Dios? Ya dijimos, sedek en el hebreo, dikaio en el griego, significa ser declarado justo. Para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. O sea, para que nosotros fuésemos declarados justos. Otra definición que he aprendido de los maestros de fe, y es que no solamente es porque alguien lo dijo, lo más importante es si concuerda con el nuevo pacto. Es que es la habilidad, esto lo has escuchado varias veces, esto es ser justo, es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin pecado y sin conciencia de inferioridad o conciencia de pecado. No solamente sin conciencia de pecado, pero tampoco es sin pecado. Es una habilidad, es la capacidad que tenemos de estar delante de todo el mundo de los espíritus. Por lo menos yo he estudiado que en lo que he llegado ahora, no sé el año después porque sigo aprendiendo, hay por lo menos 8 clases de espíritus. El Padre es espíritu, el Hijo es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, Satanás es espíritu, los ángeles caídos son espíritu, los santos ángeles son espíritu, los demonios son espíritu, los hijos de Dios somos espíritu, ni ninguna otra cosa creada, dice ahí, son espíritu, y así. O sea, es la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus, sin pecado y sin ninguna conciencia de inferioridad, sin ninguna conciencia de pecado, con tu cabeza en alto, porque eres tal como es Jesús. Eso es algo que no lo disfrutaban en el antiguo pacto. Eso es justicia. Yo soy la justicia de Dios. Estás diciendo, yo tengo la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus sin ninguna conciencia de pecado. Cuando tú tienes esa conciencia, no tienes esta culpa de que te dicen, vamos a echar fuera a un demonio. No es de que, híjoles, no estoy preparado o no he ayunado. No, tú eres la justicia de Dios. ¿Ves? Ahora, 3. Estoy hablando de definiciones de justicia. Esa es otra cosa. Ante los ojos del Padre, ¿quién es la justicia de Dios? O sea, el creyente. Lo voy a hablar en primera persona. Ante los ojos del Padre, fui yo quien sufrió la cruz y el infierno. Y no hay nada que pagar, no hay nada que le debo a Dios. Yo antes cantaba una canción de Juan Carlos Alvarado, no sé si has escuchado a Juan Carlos, guatemalteco, que decía, soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Y recientemente Marcos Vidal, un compositor me gusta mucho sus canciones, acaba de sacar un nuevo material
Y hay una que habla en deuda, se llama. Me gusta mucho el coro, hasta me hizo llorar. Dice, son tus ojos que me miran, está hermoso, me hizo llorar. Pero no estamos en deuda con Dios, no le debemos nada. Ante los ojos del Padre, fuiste tú y fui yo quien pagó el precio. O sea, Jesús lo hizo literalmente y a nosotros se nos contó legalmente. Eso es el hecho de ser la justicia de Dios, que apareces delante del Padre como si pagaste tú, aunque Jesús pagó. Vamos a Romanos 8:4, mira, o Romanos 8:4. Gloria a Dios. Dice, voy a leer versículo 3, Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, que era imposible para la ley que fuéramos justos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en carne, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahí está. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, ¿te das cuenta? Es una cuestión, los teólogos le llaman imputar, pero esa palabra se me hace suena, no me gusta esas palabras. Imputar es algo que está como sobre ti, pero no algo que eres tú. Pero dice que la justicia de la ley se cumplió en nosotros. A ver, ¿realmente tú has guardado la ley? Pues que no. Pero Pablo dice que esa justicia de la ley se cumplió en nosotros. O sea, es como si nosotros guardamos perfectamente la ley ante el Padre, aparecemos así. Y aparecemos como si nosotros pagamos el precio. O sea, alguien que fue al infierno no puede ir 2 veces. Ya fuimos en Cristo Jesús. ¿Nos la creemos o no? A ver. Eso lo podemos probar por la palabra. A esto le llaman lo que se llama la identificación del creyente, identificados con Cristo. Para no ir a todos los pasajes, mira, nomás lo digo de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo fui juntamente crucificado. O sea que cuando crucificaban a Cristo, me crucificaban a mí. No te acuerdas, pero es la legalidad. Te estoy hablando del reino. Con Cristo Isdei fue juntamente crucificado. Yo ni me acuerdo. Ya no vivo yo, sino Cristo es mí. Y luego Romanos 6:3. Porque fuimos sepultados con Él en su muerte. O sea, fuimos crucificados, luego sepultados. Y luego dice, porque fuimos plantados juntamente con Él. Plantado no es sepultado, plantado ya es abajo, al infierno. Plantados. Y luego dice, Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, también ahí Cristo resucitó y yo también resucité con Él. Y luego dice Efesios 2:6. Y asimismo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Crucificado, sepultado, plantado, resucitado y sentado en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Ante los ojos del Padre, nosotros fuimos quien pagamos. Esto es la identificación con Cristo. Y todo lo que le pasó a Cristo nos pasó a nosotros. Todo lo que le pasó a Cristo literalmente nos pasó a nosotros legalmente. Amén. ¿Qué te parece eso? Estas son cosas determinantes de nuestra vida. Voy a repetirlo. Todo lo que le pasó a Cristo literalmente nos pasó a nosotros legalmente. Porque por eso lo hizo en mi lugar. Lo hizo en tu lugar. Él tomó tu lugar, pero se te contó a ti. Es el acto de redención poderoso. Y voy a estar repitiendo estas cosas. Estamos partiendo de qué es justicia. Es ser declarado justo. Es tener la habilidad de estar delante de todo el mundo de los espíritus, sin pecado, sin ninguna conciencia de pecado. Simplemente cabeza en alto. Luego estamos hablando que
Ser justo es que ante los ojos del Padre fuiste tú quien pagaste. No hay más deudas con el Padre. No le debemos nada al Padre. Tremendo. Por la obra de Cristo. Todo es gracias a Cristo, acuérdate. Ahora, número 4. Es una posición legal. Es una posición legal. O sea, estamos hablando de qué es ser la justicia de Dios. Es una posición legal. Y para eso vamos a Romanos 5. Aquí tengo esta Biblia. Me ayuda también. Romanos 5. Y a la gente que se está conectando y que va a estar viendo esta transmisión, comencé diciendo que yo soy muy básico, entre comillas, porque es lo que enfatiza el nuevo pacto. Yo lo voy a enfatizar. Si enfatizar aquí el tema de los demonios, yo te hablara de demonios todo el tiempo, de demonios verdes, rojos, chaparros, altos, duendes, de todo te hablaría. Pero no habla de eso, se enfoca. De hecho, déjame te lo digo. No sé si el próximo domingo o de este al otro voy a enfatizarte cómo Romanos, el tema es el corazón del nuevo pacto. Allí es la justicia que es por la fe y el precio que se pagó por eso. Eso es el corazón del nuevo pacto. Es determinante entender esto. Ahora, número 4, es una posición legal. Estamos en Romanos 5, 19. Lo leí el domingo pasado también. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Subraya ahí donde dice constituidos. Constituidos justos. Es un término muy de legalidad. Quienes son eruditos así ¿cómo se les llama? Biblistas a este tipo de personas que saben un chorro de detalles de esto. Dicen que hay 4 tipos de griegos, o sea, 4 formas de hablar el griego en diferentes mundos, o sea, en diferentes esferas de la sociedad. El griego se hablaba como el griego del vulgo. ¿Qué es el vulgo? O sea, de la raza, del barrio. Y había otros 3, pero había uno que era el griego que se usaba para el lenguaje legal de los abogados, y es el que se usó en Romanos. Así hablan los expertos. Hay uno que yo entrevisté, se llama Yatensi Bonilla. Lo entrevisté, un ecuatoriano, experto en eso, no es de palabra de fe. Pero él habla porque él fue jesuita incluso. Y tienen muy buena educación los jesuitas, los sacerdotes católicos, en cuanto a ese tipo de detalles. Ellos te pueden decir cuántas veces eruptó Pedro. Eso sí, no van a experimentar la vida abundante de Dios, pero te dan un chorro de detalles. Cuántos pasos había de Jerusalén a Gaza y todo ese rollo. De qué material era el tejado cuando lo abrieron. Son detalles que pues, te pueden ayudar, claro. No son fundamentales. No son fundamentales. Pero ellos hablan que este lenguaje de Romanos es legal. Es legal. Entonces cuando dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Dice constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nótese que dice constituidos. Por ejemplo, me recuerda el término cuando se le llama acta constitutiva. Para hacer, por ejemplo, una AC, una asociación civil, que he estado hace tiempo queriendo estar en esa área, ¿no? Y entonces el abogado tiene que elaborarte todo un machiote, o sea, un machiote, no un machote así todo así fuerte como yo, sino un bulto de hojas con todos los preceptos y detalles y resquicios legales, y se forma un acta constitutiva que se firma ante un notario. Entonces son muchos detalles en esa área. Y una vez que se establece ante un notario, es algo legal, frío. No sé, por ejemplo, en el caso de las asociaciones civiles, tiene que establecer 5 vocales. No estamos hablando de A, E, I, O, U.
Se le llama así a 5 personas que forman una sociedad. Y entonces los bienes inmuebles, si hay un experto ahí, corríjame, pero los bienes inmuebles, a diferencia de una AR, que es una asociación religiosa, el gobierno, los inmuebles son del gobierno. En una AR, por ejemplo, Amistad Cristiana, que es una denominación, ellos son una AC porque la supieron hacer. En el caso de una AR, asociación religiosa, el gobierno es el dueño del edificio. En el caso de una asociación civil, no. Pero en el caso de una asociación civil, hay creo que son 5 vocales, y cuando van a tomar una decisión tienen que ponerse de acuerdo en un consenso. Pero los 5 tienen voto. Me estoy metiendo en esta parte porque cuando hablamos de algo legal son elementos fríos, no estamos hablando. Otro ejemplo pudiera ser en el caso de ante un juez, cuando hay pruebas, hay un acusado, está el fiscal, está el abogado, etc. Cuando hablamos de legalidad estamos hablando de elementos fríos. Te digo esto porque el creyente, el cristiano, tiene que andar mucho en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Es andar por los sentidos, por los sentimientos, ambos, sentidos y sentimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos desviamos de esta palabra? Es que hoy no me siento justo. Es como si Andrés Manuel López Obrador dijera, hoy no me siento presidente. Pero es el presidente, ¿por qué? Fue constituido así. Ay, aleluya, qué tremendo es esto. Me das cuenta que escucho al pastor Arnoldo cuando habla de esto, me escuché hasta me asusto cuando hablo así, hasta yo mismo. Porque estamos hablando algo que Dios es un Dios de legalidad, ¿no? Lo hemos hablado también con mi amigo Alfonso, es el hecho, por ejemplo, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás no puede tocarte si no tiene una base legal. Tiene Satanás que tener una base legal para tocarte. Él no puede así nomás llegar y arrasar a cualquiera, no puede. Como el gorrión en su Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Eclesiastés 10:8, al que por ti hare vallado le morderá la serpiente. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. O sea, que para que Satanás pueda tocar a alguien tiene que tener una base legal. Y para que Dios se pueda manifestar tiene que tener una base legal. Quiere decir que el reino espiritual se rige en base a legalidad. Bueno, aunque Andrés Manuel López Obrador no se sienta presidente, es el presidente por la sencilla razón que fue constituido así. Incluso se le llama todavía metafóricamente que fue ungido, ¿no? Todavía se le usan los expertos, los politólogos usan esos términos. Fue ungido con la banda presidencial, aunque realmente no le echan aceite ni nada. Pero fue ungido con la banda presidencial. Se usan esos términos antiguos porque así se ungía, o sea, así se establecía a los reyes, se les ungía. Había una unción. Bueno, nosotros fuimos constituidos justos. ¿Ves? Es un elemento frío. Cuando hablamos de legalidad es frío. No te sientes justo, no te sientes justa. Eres constituido, ¿ves? Eso es impresionante. Declara conmigo, di, yo soy constituido justo, dilo. Yo soy constituido justo. Amén. Constituido. Mi padre me declaró así. El pastor Arnoldo Gutiérrez decía que Dios como juez agarró él decía, agarró el martillo el juez y dio así contra ¿cómo se llama esa cosa? ¡Pum! Le dio así y dijo, Arnoldo, yo te declaro a ti justo, dijo. Y ves, y en ese momento yo fui la persona más feliz. Y él hablaba, 1 Timoteo 3:16, que dice que Dios fue justificado. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. O sea que Jesucristo fue justificado también. Gloria a Dios. Quiero que estos temas sean como una colección donde tú digas,
a ver, quiero revisar este tema desde el A, B, C, así, se van a ir quedando. Como una colección, donde tú puedas ir parte 1, parte 2. Quiero que veas esto. Jesucristo fue justificado. Dice 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Es decir, que Jesucristo se hizo pecador primero, se hizo pecado, pero a Él lo declararon justo a Él cuando resucitó. El Padre le dijo, yo te declaro a ti justo. Y cuando lo declaró justo a Él, todo el mundo fue justificado en Cristo Jesús. Por la obediencia de uno, todos fueron constituidos justos. Revirtió lo que había hecho Adán, que por el pecado de uno, todos fueron constituidos pecadores. Pero ahora entra el postrer Adán, y por la obediencia de él, todos fuimos constituidos justos en Cristo Jesús. ¿Ves? Es una posición legal. No es que me siento justo, no es que yo tenga o no tenga autoridad, no hay variabilidad, no es emocional. Todo el tiempo eres justo, todo el tiempo eres justa, porque fue en un acta constitutiva. El Padre te declaró así. ¿Y cuál es esa acta? El nuevo pacto declara que el creyente nacido de nuevo es la justicia de Dios. Y cuando vas andando en la calle, cuando vas en tu carro y cuando estás en casa, sigue siendo la justicia de Dios. Y cuando pecaste y cuando te sientes triste, sigue siendo la justicia de Dios. Y cuando parece que perdiste un round, sigue siendo la justicia de Dios. Y cuando todo va bien, sigue siendo la justicia de Dios. No cambia. Es lo que alguien hablaba, este es un ejemplo, el verbo to be en inglés, ser y estar. No sé si has escuchado este ejemplo, pero lo he dado algunas veces. Ser y estar. Si yo tengo un perro, yo tengo una perra que también era pastora, ella era pastor belga, son los perros que más me gustan. Todos tenemos que ser pastores, ¿ves? Pero si yo agarraba, se llamaba Débora, mi perra, porque me gustaba que devorara, ¿no? Y si yo agarro a mi perrita y fíjate, la subo en un avión y la mando a Guadalajara, cuando la perrita baja en el aeropuerto de Guadalajara, ¿cambió su ser o cambió su estar? ¿Está conmigo? ¿Cambió su ser o cambió su estar? Cambió su estar, o sea, está en otro lugar, pero no cambió su ser. Siguió siendo quien es, su mismo ADN. Bueno, nosotros somos la justicia de Dios. No cambia. Eso es bien poderoso. Porque si le pones coco espiritual a esto, te debe llevar a muchas conclusiones que al buen entendedor, pocas palabras que no las menciono ahora, no hay tiempo para hablarlo, pero te debe llevar a muchas conclusiones. Es un elemento frío la legalidad. ¿Ves? Es una posición legal. Ahora, estoy terminando, Fíjate, porque estoy muy básico. Iba a darte muchos detalles, o sea, iba a hablar otras cosas, pero no, vamos a ir despacio. Ahora, otra cosa, es un fuero. Cuando hablamos de justicia de Dios, lo voy a poner como ejemplo. Es como un fuero. ¿Qué es un fuero? Bueno, depende de qué ámbito lo aplique. La otra vez estaba estudiando eso con ChatGPT ahí. Ya está saliendo el 4. Y te da todo un análisis. Fuero se puede aplicar a muchas cosas, pero cuando hablamos de fuero político, ¿por qué crees tú que a los que han saqueado a la nación, es más, lo voy a decir así, casi nunca hablo de esto, pero los que saquearon a la nación, a nuestro país, Fox, ¿cómo se llamaba el otro? Calderón. Abiertamente, eso no es que estoy descubriendo el hilo negro, eso está abiertamente. Eso es de dominio público, tú más investigas, es querer nomás, querer verlo. No se les podía juzgar. A menos, según la ley estipula, a menos que haya traición, pero lo hubo. ¿Ves? Lo hubo. Pero un presidente tiene un fuero. ¿Qué significa fuero? Que no se le puede juzgar. No se le puede tocar, es intocable. Y al entender justicia de Dios,
las mismas características que es para un fuero aplican a nosotros. Te voy a demostrar con la palabra. Es lo mismo. ¿Qué es un fuero? Que a pesar de que cometió infracciones contra la ley, ese presidente no lo puede llevar a juicio. ¿De qué privilegios goza, pastor, ese cuate? O esa, bueno, no hemos tenido presidentas, pero ¿de qué privilegios goza? Es como si la Hillary en Estados Unidos, Dios guarde la hora y hasta el... Pero si la Hillary fuera la presidenta, bueno, si tuviera un fuero, no se le puede juzgar. ¿De qué privilegios goza? Tiene un fuero. En el momento que fue constituida o constituido presidente, no se le puede tocar. Bueno, te voy a demostrar con la palabra que nosotros no se nos puede tocar, no podemos ser juzgados para una condenación. Y el versículo más básico de esto, y ya estoy cerrando, creo que estoy cerrando ya, es Romanos 8, versículo 1. Dice: ahora pues, poquita condenación hay para los que están en Cristo. No dice poquita. Dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Qué es eso? Fuero. Ninguna. Lo está diciendo la palabra. Ahora, alguien puede pensar, pero léale bien, pastor. Dice, esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice ahí. Esto, ¿sabías que esa parte no existe en los manuscritos más originales? No existen los manuscritos originales. Yo sé que suena así como que qué gacho, pero tú debes de saber que en las traducciones hubo mano negra. O sea, los religiosos creen que todo es infalible. Los de palabra de fe hemos aprendido a escudriñar. Obviamente que seguimos creyendo que la mayoría de todo es inspirado, claro. Y creemos totalmente que hay cosas infalibles, claro. Pero hubo mano negra en las traducciones con fines medio raros. Otros fueron accidentales. Otros fueron ejercicios de la cosmovisión del traductor. Sin embargo, aquí le pusieron, estos los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues te cambia todo. Entonces dices, no, pues entonces sí hay condenación para todos, pastor. Pues ¿quién no anda en la carne? ¿Quién no se equivoca? Y no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo habló de esto, él dijo lo mismo que yo voy a decir. Estamos diciendo que esto es una libertad para pecar, estamos diciendo que esto es una licencia para pecar. Como decía el pastor Arnoldo, la gente peca con licencia o sin licencia. De todas maneras la gente va a pecar. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Es decir, hay más probabilidad. Mira, este es el elemento, ¿cómo le ponemos a este cuate? Pedrito. Este es Pedrito. Tengo un compañero en el equipo de fútbol que se llama Pedrito. Espero que no vea esto. Este es Pedrito. Y este es Juanito, se ve más jodidón. Este está en la ley. Ambos pecan. Ambos pecan. ¿Ves? Pero Juanito, cuando peca, se siente bien culpable y hace oraciones largas y llora y se arrepiente y lo vuelve a hacer. Y cuando peca, tiene culpa y no se quiere acercar a Dios. Y Pedro, yo le enseño a Pedro que ninguna condenación hay para él. Entonces, imagínate que ambos pecan, se avientan 50 pecados diarios. Son muchos, ¿no? Pero quién sabe, a veces la regamos así. Pero es más probable que pierda su comunión con Dios porque tiene una mentalidad de la ley. Entonces cuando peca, le dijeron que Dios es fuego consumidor y no se puede acercar a él. Y cuando peca, yo le enseñé que Dios es su Padre amoroso. Y la Biblia dice eso. Entonces cuando peca, no corras de Dios, corre a Él. Acércate a Él. Y es más probable que en esta comunión con Dios y su palabra, Él va a dominar la carne. Con el tiempo se van a ir viendo los efectos, como dijo Pablo, transformados por medio de la renovación de su entendimiento.
¿O ignoras que su benignidad te guía al arrepentimiento? Su bondad es la que te guía al arrepentimiento. La otra vez estaba viendo esto. Y dije, sí, es cierto. Hay otro pasaje que dice que el amor de Cristo tiene el poder para que nos sometamos al Padre. Escucha esto. Estaba viendo en TikTok. Lo voy a poner, a ver, acuérdenme de esto, que unos jóvenes hacen como una especie de un acto especial donde haz de cuenta que llevan a personas, los llevan no sé si a un cuarto, a una plataforma, los llevan con los ojos cerrados y llegan y los sientan allí, el lugar está muy tranquilo y está como un poco oscuro, y cuando les quitan la venda, se escucha una música y está Jesús caracterizado, ensangrentado, con una corona, su cruz, y ensangrentado, en una túnica. Y primero la reacción es sorpresa y luego se quedan viendo. Pero la atmósfera está tan ungida y el impacto es tan fuerte. ¿Cómo crees que reaccionan las personas al verlo a él así crucificado y al verlo a él ensangrentado? Es llorar, arrodillarse, y es arrepentirse, y es abrazarle. Al verlo a él sufriendo por mí, por naturaleza, yo en reacción a ese amor me someto a él. Pero no es la ley lo que hace que yo me someta a él. Es su gran amor. ¿Qué harías si lo vieras así con sus manos horadadas y lo vieras delante de ti? ¿Qué crees? ¿Cuánto me amó él? Es que ese amor es lo que te hace cambiar, no es la ley. La ley te quita los frutos, pero no la raíz. Entonces, cuando hablamos de la justicia, es un fuero. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Mira Romanos 8, pero en el versículo 30. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. De eso va a hablar la próxima reunión. Que nos justificó antes de que Adán pecara. Eso está tremendo. O sea que Dios blindó su plan y nos justificó, y Cristo a nivel planificación, pagó el precio antes que Adán pecara. Eso es muy poderoso. Dice la palabra que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que Dios ya había arreglado todo por si Adán caía. Así que lo que hizo Adán y Satanás no le tomó por sorpresa a Dios. Claro que le dolió, claro que alteró todo su plan. Pero Dios tenía predestinado un propósito. Y ni Satanás ni Adán lo iban a arruinar para siempre. Fuimos justificados antes, ni siquiera de nacer. Fuimos amados antes del tiempo. Así lo dijo Pablo a Timoteo, que hallamos gracia en Cristo antes del tiempo, dice, antes que comenzara el cronos de la creación de Adán para acá. Fuimos amados y hallamos gracia y estábamos en el Padre y fuimos justificados. Dios blindó su proyecto de creación. Así que el pecado es un asunto que fue arreglado antes de que Adán cayera. No te debes separar del Padre. Por eso aquí el pasaje termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? No existe nada. Con eso en mente, Pablo termina diciendo, ¿quién nos separará? Eso es tremendo, que te debe llevar a conclusiones impresionantes, esto que te estoy diciendo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, al hecho que nos justificó antes de que Adán pecara. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es eso que nos han dicho, Diosito está enojado contigo, Dios está molesto. Isaías 54, ¿recuerdas que he enseñado? Que así como juró Dios que no habría diluvio, así juré que no me enojaré contra ti, dijo él, ni te reñiré. Él ha jurado no enojarse contra ti, porque toda su ira se descargó sobre Jesús. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, lo entregó al diablo, no que los entregó al mundo, no, se lo entregó al diablo. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí resalto la importancia de Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? El que tiene al Hijo tiene todo. Luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, el único que me podía condenar me justificó. A eso se le llama fuero. Cuando dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta retórica de Pablo. Nadie te puede acusar. Dios es el que justifica. Y Dios te justificó a ti. ¿Qué es justificar? Te declaró justo ante el Padre, ante todo el mundo de los espíritus. ¿Ves? Dios te justificó y luego dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 7, 8 dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando hablamos que tenemos fuero, es porque fue quitada la ley, y sin la ley el pecado está muerto. Mira lo que dice Romanos 5, en el versículo, aquí lo anoté, 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa, no se puede juzgar. Cuando el diablo venga a condenarte, dile, un momento, ve donde Jesús. Ve donde Jesús. Él pagó el precio. Él no va a querer ir allá, además no puede entrar. Es otras las cosas del nuevo pacto. A veces me olvida porque para mí son ya tan reales. Pero gente que piensa que Satanás puede entrar a la presencia de Dios, eso cuento viejo. El arcángel Miguel dice la palabra que le puso una friega, no, dice que lo derribaron, no hay más lugar, no puede entrar más. No puede acusarte allá, te trata de acusar aquí. Él es el acusador, dice la palabra. Y nosotros hemos vencido por medio de la palabra y por medio de la sangre. Tú con la palabra escrita lo reprendes. Nadie me puede condenar. Escrito está, Dios es el que me justifica. Y no usamos esos versículos como excusas para pecar. No. Si yo digo esto, si alguien lo usa así, muy probablemente ni nacido de nuevo es. O simplemente la religión le hizo un lavado acá que anda ahorita como el perro que lo sueltan, que se va a comer pañales, pero luego regresa. O sea, yo tengo una frase que es esta, el amor lo arreglará todo. El amor de Dios hace que la gente regrese a Él, es lo que el Padre y el Hijo pródigo, el Hijo pródigo se acordó, ¿dónde estaba el amor? Va a regresar, dale tiempo. La gracia lo está buscando. Deja a las 99 que se portan a todo dar y va a buscarle el buen pastor. Está buscando a estas personas. Y en sus brazos los va a tomar, los va a vendar, los va a traer al redil. Si ves una oveja caída, perdida, ¿sabes qué hace el diablo a través de la religión y las iglesias cristianas? Van y la rematan a la oveja. Van y la rematan. Eso no es otra cosa más que obra del diablo. Y más me convenzo de cosas que te tengo que decir luego. Son inspirados por el infierno. ¿Qué hace la gracia? Ve una oveja tirada,
Le abraza, la toma en los brazos, la cura, le entiende. Y lleno de amor, le lleva de nuevo al redil, le dan comidita. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Como dijo Marcos Vidal, he despertado en el redil, no sé cómo, dice. O sea, llegaste todo como cuando te llevan, como cuando ves que los llevan a un anexo, ¿no? Que los agarran y todos ya despiertan y ya están ahí. Bueno, despertaste entre los cuidados del buen pastor. Nosotros, como dijo Jesús a sus propios discípulos, no sabéis qué espíritu sois ustedes. Trae un espíritu malo, le dijo a ustedes. Porque ellos querían hacer que cayera fuego del cielo y matar a los samaritanos. Todavía los discípulos traían este espíritu medio raro, de venganza, de violencia, que eran los deseos del diablo, dijo Jesús. Y era la gente que más oraba. Los fariseos, los discípulos, y todavía operaban así. No sabéis qué espíritu sois. ¿Cuál es el espíritu del Padre? Dios es amor. Él ama y el amor lo va a arreglar todo. Así que cuando tú escuchas esto, tú nomás disfrútalo. Donde no hay ley no se inculpa de pecado. Nadie te condena a ti. No lo permitas. Porque eso está hecho para aniquilar tu fe. Eso enferma la fe. No puedes encararte con el diablo y reprenderlo cuando te sientes condenado. No puedes creerle a Dios por 2, 3 carros porque crees que no te los mereces. Por la condenación. Mi último punto es que la justicia es un regalo que se recibe por fe. Solamente déjame mencionarlo. Romanos 3:24 dice, el 3:23 es el que más se usaba en las congregaciones. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sabes, ese versículo se usaba como para amedrentar a la gente. No sé si te tocó a ti, pero todos pecaron, están destituidos. Y eso se lo usaban para meter miedo. Pero el siguiente versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos pecaron, están destituidos, pero fuimos justificados gratuitamente. Mi punto número 6 es que la justicia es un regalo, es gratis, que se recibe por fe, gratuitamente. ¿Ves? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben el don de la justicia, el regalo de la justicia. ¿Quién va a reinar en vida? Escucha, ¿los que nacieron de nuevo? ¿O los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Puedes ser nacido de nuevo y tener una vida miserable. No entienden cuál es el propósito por el cual estás aquí. Porque Dios nos creó a nosotros. En este próximo domingo voy a explicar los detalles. ¿Por qué Dios nos creó? Porque estamos aquí. Necesitamos ir al pasado porque de tan grande que está el árbol no vemos el bosque. Este asunto del pecado Dios lo arregló. Además no es ni culpa nuestra, es de Adán. Ese pecado en la carne es culpa de Adán. Así que no es un asunto que yo tengo que estar todo el tiempo pensando en mi cabeza. Ya fue solucionado. Lo que tengo que hacer es llenarme de la palabra y vamos a ser santificados en su palabra. Ella nos va a llevar automáticamente a una transformación. ¿Quién puede reinar en vida? Los que reciben el regalo de la justicia. Hay gente que batalla para recibir regalos o son falsos humildes. Cuando le dices a alguien, hey, yo pago, no, yo pago. Hay gente que batalla para eso. Y yo como fui aprendiendo, pues sí, yo sí me dejo querer, la verdad. Es que aprender. Pastor, usted
Es entonces no sé, hay gente que malinterpreta eso, ¿no? Pero pues tienes que dejarte querer. Si alguien te está regalando esta maravilla, este acto legal que nos sucedió, tienes que aceptarlo. Levante sus manos, Padre. Hoy yo ministro este regalo, toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de ti, Padre. Es el regalo de la justicia. Y yo como un acto profético lo tomo, lo valoro. Sé que esto implica tantas otras cosas como reposo, seguridad. Herencia. Y costó todo para Jesús. Para que yo me siente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te amo. Gratuitamente, Padre. En el nombre de Jesús. Una última escritura, vamos a leer. Está en 2 Corintios 9. Para inteligentes sea esto. Para creyentes. Dice, ¿están? 2 Corintios 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Dios no le da semilla a cualquiera, le da semilla a quién? Al que siembra. O sea, el que siembra siempre tiene algo que dar. Da semilla al que siembra. Fíjate que me pasó, si tú haces, una vez yo sembraba en un ministerio y una vez me dieron como un estado de lo que había sembrado como en 8 meses. Hasta yo me sorprendí, eran miles. O sea, gran cantidad. Estamos hablando de una gran cantidad. Y recuerda, hermano, que cada vez que tú ofrendas, no estás tirando, estás sembrando. Y siempre tienes algo para dar. ¿Te has fijado que siempre hay algo que uno da? Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, Dios va a multiplicar nuestras semillas. Y luego dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Escucha eso. Si nunca le habías entendido esa parte, hoy entiéndela. Dice, y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es justicia? Ya lo vimos. Es algo que nosotros somos. Entonces, cuando ofrendas, dice que Él va a aumentar los frutos. O sea, frutos es algo que se va a manifestar. Es decir, nosotros somos la justicia de Dios, pero eso está en el Espíritu. Pero queremos frutos. Entonces, a través de la ofrenda va a haber frutos de justicia. Frutos de lo que ya somos se van a manifestar. Con finanzas abundantes, con salud. Y luego dice el versículo, me gusta el 11, para que estéis enriquecidos en todo. Para toda liberalidad. En todo. Aleluya. Amén. Vamos a diezmar, vamos a ofrendar. La gente que está aquí lo podemos hacer de forma presencial. La gente que está en la transmisión lo puede hacer de forma virtual. Cada uno como así lo decidió. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice que el ángel dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. Qué tremendo, Señor. Pablo dijo, olor fragante se recibe. Hebreos 7 dice, Señor, que mi sumo sacerdote recibe diezmos, ofrendas.
Como un olor fragante, Padre, gracias. Y la promesa es estar enriquecidos en todo y tú manifiestas los frutos de nuestra justicia. Gracias, Padre, de lo recibido de tu mano, eso te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así terminamos esta reunión. Amén.